¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Alfredo Lecona y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. En la Ciudad de México se registraron nuevas protestas contra la violencia feminicida y algunas manifestantes incluso se apersonaron en Palacio Nacional para pedir que se frene esta situación. Hace un año se declaró la alerta de género en la capital del país. ¿Qué avances ha habido? ¿Las mujeres se sienten más seguras? Y Rosario Robles busca seguir el mismo camino que Emilio L. y tomar el criterio de oportunidad para ser testiga protegida del esquema de triangulación de contratos, mejor conocido como la estafa maestra. El mismo que permitió un millonario desvío de recursos durante el mandato de Enrique Peña Nieto. ¿Quién debe poner a sus barbas a remojar? Además avanza la reforma que propone dar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear y congelar cuentas bancarias sin que haya orden judicial. Esto, dicen, con el fin de frenar operaciones ilícitas como el lavado de dinero. Pero, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Se violan derechos humanos de quienes tenemos nuestro guardadito en el banco? Estos son los temas de esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Hace un año y luego de una larga batalla dada por las colectivas feministas, el gobierno de Claudia Sheinbaum aceptó emitir la declaratoria de alerta de violencia contra mujeres y niñas. Esto en el contexto de las protestas registradas en la capital del país en contra de la violencia feminicida. ¿Qué ha cambiado en este año? ¿Las mujeres pueden sentirse realmente más seguras en la Ciudad de México? Veamos el contexto. A un año de emitirse la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, la cifra de feminicidios se ha mantenido, mientras que el acoso sexual, la violación y la violencia familiar han aumentado. Al presentar el informe anual de la declaratoria de alerta de violencia contra mujeres y niñas en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que falta mucho por hacer. Según datos de la Fiscalía Capitalina, los aumentos en las denuncias se deben a que hay más confianza en las instituciones. El informe del Secretariado Ejecutivo apunta que de enero a septiembre de este año la capital mexicana ocupó el tercer lugar nacional en presuntos feminicidios con 55 carpetas de investigación iniciadas. Aunque los feminicidios han mantenido una constante, según las autoridades, las detenciones y vinculaciones a proceso han aumentado. En 2018, 3 personas fueron vinculadas a proceso y este año aumentó a 16. Además, toda investigación de una muerte violenta se inicia como feminicidio para acreditar o descartar razones de género. Tras las protestas registradas en 2019 contra la violencia de género, el gobierno capitalino se comprometió a 11 acciones de prevención. Este fin de semana, Sheinbaum informó que 51,000 mujeres fueron atendidas en las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género. Se creó la Fiscalía Especializada en la Investigación de Feminicidios y se implementaron 139 senderos seguros. Además, el Congreso local aprobó crear el Registro Público de Agresores Sexuales y el Banco de ADN para uso forense en la persecución de delitos sexuales. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, Alfred. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por aquí. Martín Vivanco, académico y abogado. Buenas noches, querido Martín, ¿cómo estás? Hola, querido. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Y Ana Montaño, directora de Desarrollo Social en la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Gracias, bien. Buenas noches. Saludos, Alfredo. Muchas gracias. Saludos también a ti. Y si quieres, empezamos contigo, de hecho, Ana. Ya tenemos, aparte, la fortuna de tener a 2 funcionarias de la Ciudad de México en este panel. ¿Por qué no nos das tu punto de vista sobre cómo vamos a un año de esta implementación de alerta de género? Pues mira, la alerta de género es bastante compleja de analizar. De hecho, ya varias colectivas y organizaciones de género han cuestionado si es uno de los mecanismos más eficientes para terminar con la violencia de género y para medirla incluso, ¿no? Porque, bueno, finalmente estamos hablando ahora justamente de las mediciones de delitos, de las denuncias. Es interesante también observar que en este año, pues, más allá de la alerta, tenemos el factor de la pandemia, lo cual, pues, ha modificado diametralmente pues todas las interacciones humanas, diría yo, dentro de la ciudad y dentro del país, ¿no? Entonces, bueno, me parece un poco lógico que el tema de acoso sexual y de violación haya incrementado las denuncias por, bueno, el contexto del confinamiento, que sabemos que en muchos casos para las mujeres ha implicado estar pues más tiempo y digamos de manera con menor libertad de moverse con personas agresoras, ¿no? Y para niñas y niños también.
Entonces, bueno, creo que este contexto de la pandemia no permite analizar de manera tan puntual como quisiéramos cuál ha sido el efecto de la alerta de género en la Ciudad de México, porque, pues como decía, ¿no? Ha cambiado todas las dinámicas sociales. Pero creo que es muy importante señalar que el trabajo que se ha hecho desde el gobierno de la Ciudad de México, pues yo creo que ha sido muy efectivo en términos de que han reducido también ya las denuncias en abuso sexual y homicidios, que es muy subjetivo poder hablar de si las mujeres nos sentimos o no más seguras, que insisto, el factor de la pandemia y de la contingencia pues modifica todas las conductas, es correcto, pero yo creo que sí hay aciertos muy importantes que señalar, como por ejemplo el fortalecimiento de las lunas y la vinculación con la Fiscalía General de la República, y yo creo que es un tema de perspectiva de género. Quienes somos feministas y nos dedicamos de alguna manera al estudio de estos temas, sabemos que la perspectiva de género es un asunto con el que hay que tratar de manera transversal a todas las instituciones y que no es fácil, ¿no? El paso 1, creo, que es la visibilización del problema, que es en el que estamos, y finalmente habrá que construir pues soluciones ahí importantes. En la Miguel Hidalgo, por ejemplo, tenemos, inauguraremos el día de mañana con la presencia del alcalde Víctor Romo, la ventana para la información, capacitación y atención a primer contacto. Entonces, esta vinculación también con las alcaldías que existen, con las 16, pues es muy importante y será sin duda un factor muy relevante para poder mejorar el tema de la violencia de género en el espacio público y privado. Ok. Ana, ¿tú cómo estás viendo este año? ¿Cuántas cosas no han pasado en este año? Por supuesto que la pandemia es una de ellas y nos dice, Ana, que de hecho es difícil medir la efectividad por causa de la pandemia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente es así? También han habido algunas cosas que han salido desde Palacio Nacional como afirmaciones, ¿no? Que prácticamente no han incrementado durante el confinamiento la violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, no, o sea, a ver, de entrada señalar que el tema de la violación, el acoso sexual, intentos de feminicidios y todo esto se presentaba ya en nuestra capital y pues en nuestro país, aún más allá de la pandemia. Como bien lo denunció la senadora Kenia López Rabadán desde el inicio, desde marzo, desde abril, por la pandemia sí se vio un incremento más, un aumento estratosférico en las llamadas de auxilio al 911 por tema de violencia intrafamiliar. Eso es algo en lo que nos tenemos que centrar porque pues son distintos tipos de violencia. Y este tema de que salgan a celebrar una disminución justamente en reducir el riesgo feminicida, pues digo, claro que se aplaude, pero ¿cómo vas a aplaudir eso cuando la alerta de género y los índices del 2020 te están mostrando que se aumentó la violación y el acoso sexual? Nuestra fiscal, la licenciada, Ernestina Godoy, discúlpenme, no me acordé de su grado académico, pero Ernestina Godoy es una mujer muy competente. Hace poco sostuve una plática directa con ella, con un colectivo en el que participo que se llama 50+1, por un caso muy sonado los últimos meses, el caso de Kimberly Amber, que recibió más de 7 disparos y, bueno, gracias a Dios salió vida, un intento feminicida más. La fiscal Ernestina Godoy lo tomó en sus manos y se pudo avanzar en esto, pero fue gracias a la presión social. ¿Cuántas Kimberlys tenemos en la ciudad todos los días? Entonces, aunque salgan a decirnos desde la fiscalía que hay una confianza más para denunciar, esto es resultado de las mujeres que nos manifestamos desde el 8 de marzo. Si algo nos dio a las mujeres capitalinas y a las mexicanas el 8M, fue la confianza de poder decir, a denunciar la violencia que vivimos todos los días y no sentirnos juzgadas. Pero el tema de la presión social no es igual a justicia social. Entonces, si bien la alerta de género tiene 11 acciones de prevención para la violencia, se tienen que estudiar una por una. Y el tema de reducir el riesgo feminicida no es nada si la violación y el acoso sexual crecieron. El acoso sexual aumentó 43% este año. Y los senderos seguros, que fue un programa emblemático de la doctora Claudia Sheinbaum, sí muestran una disminución de ataques sexuales, pero nos está dejando ver que la tarea se la está llevando la doctora Claudia Sheinbaum y los alcaldes y alcaldesas, ¿dónde están? Solamente para terminar, en 2018, solamente el 40% de los detenidos en flagrancia por violación fueron vinculados a proceso, lo que quiere decir que hoy el 60% de los violadores del 2018 para acá están libres. Entonces no hay nada que celebrar en la ciudad. No hay nada que celebrar en la ciudad. Alejandro Encinas, ¿cómo lo ves tú? Digo, contrariamente, en definitiva es un desafío monumental, faltan muchas cosas por hacer, pero también diría yo que ningún otro gobierno local está haciendo lo que este grupo de gobernantes feministas que vienen de la trayectoria feminista no son de ocasión, sino de una trayectoria de vida.
está haciendo por las mujeres de esta ciudad. Y resumo rápidamente todo lo que se dio a conocer como avances: el registro público de agresores, la ley Olimpia, la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, que obliga al agresor a salir de la casa y no a la mujer a buscar un refugio. Los 200 kilómetros de senderos seguros, viajes seguros, la formación y certificación tanto de ministerios públicos como de policías en perspectiva de género y en derechos humanos, las campañas masivas de comunicación, en fin. Creo que el desafío es enorme, pero se está haciendo todo lo humanamente posible para atender este problema que lastima muchísimo a las mujeres. Y dicho esto, creo que también hay que dar algunas observaciones metodológicas, porque no es cierto que la Ciudad de México ocupe el tercer lugar en feminicidios. Esos serían los números absolutos, pero esa es una falacia estadística, porque siempre a mayor población, a mayor tamaño de población, pues también mayor frecuencia de fenómenos. A mayor tamaño de población hay más personas jóvenes, hay más personas güeras, hay más de todo. Y entonces por eso se pondera y se estima los feminicidios por cada 100,000 habitantes. Y eso, bueno, ubica también a la Ciudad de México, falta mucho por hacer, pero en el lugar número 12 y no en el 3, como decía la nota, por debajo de estados como Colima, como Morelos, como Nuevo León, o estados como Chihuahua o Nayarit. Y la otra nota es que es muy importante esto, que se clasifiquen adecuadamente los delitos, porque hay un incentivo para que los gobiernos no reporten feminicidios, porque es uno de los delitos más graves y más observados por la sociedad civil, que más duelen a la sociedad civil, y entonces los gobiernos pues los clasifican de otras maneras. Y aquí, en el caso de la Ciudad de México, toda muerte violenta de una mujer inicia su investigación como feminicidio. Entonces, aquí es, a menos que se pruebe lo contrario, ya se está siendo clasificado como homicidio. Y el tema que decía Ana de aumento de secuestros y de violaciones, no necesariamente es aumento de secuestro y de violaciones, sino que se reduce la cifra negra porque incrementa la confianza de la ciudadanía en denunciarlo, porque están viendo que las autoridades sí están tomando cartas en el asunto y que su esfuerzo no va a ser en vano. Martín Vivanco, ¿tu punto o contrapunto? ¿Y con quién? No, yo tengo más respuestas, preguntas que respuestas, la verdad, porque me causan muchas dudas. Porque lo que veo en las declaraciones, tanto de la autoridad como en las notas periodísticas, obviamente la estadística en bruto no nos dice mucho, pero por ejemplo, Ana, que es Montaño, que ha estudiado este fenómeno y trabaja en la Ciudad de México, yo sí le preguntaría, bueno, o sea, de todo esto, ¿qué sí está funcionando? Porque ya sabemos que la pandemia trajo un fenómeno enorme de aumento de la violencia contra las mujeres por estereotipos, porque estamos normalizando la violencia, porque las mujeres mismas normalizan la violencia, eso está muy mal. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo para poder atacar eso? Porque lo que nos dice la jefa de gobierno, que creo que sí es cierto, ¿no? Es, bueno, han habido más denuncias porque hay más confianza en la autoridad, perfecto. Y han habido más casos procesados, que son muy poquitos, son como 7, porque hemos llegado a buen puerto con estas investigaciones. Si lo vemos en un porcentaje, es mínimo. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué sí ha pasado? Porque es toda una cadena, desde la denuncia hasta quién hace la denuncia, quién acompaña a la víctima, cómo la reciben a la víctima en la fiscalía, cómo la fiscalía trata eso sin revictimizar, y todo lo que lleva el acompañamiento de un delito de violencia de género, que eso yo creo que no lo hemos sabido socializar, y si entramos en la batalla nada más de las cifras, no nos dice absolutamente nada, porque tiene razón Alejandro, si vemos todo en cifras absolutas, pues parecería que la Ciudad de México está en caos, pero yo sí creo que han hecho cosas buenas en violencia contra la mujer, por todo lo que decía de que se han aprobado varias cosas. ¿Cuáles son los resultados concretos en este contexto de pandemia y qué podemos esperar? Por eso yo tengo mucho más preguntas que respuestas y opiniones. Ana Villagrán, ¿alguna cosa que agregar? Sí, en el tema, como yo señalaba, el tema de los senderos seguros, de nada sirve que la doctora Claudia Sheinbaum esté celebrando la disminución de ataques sexuales gracias a los senderos seguros cuando esto es un trabajo integral. Si las y los alcaldes no se ponen de verdad a chambear y recorren su demarcación, no van a identificar las calles donde más ataques sufren las mujeres. Entonces, la tarea de la jefa de gobierno se ve muy mermada si los alcaldes y alcaldesas de esta ciudad realmente no se ponen a chambear y ponen el ataque contra las mujeres, violación y acoso sexual como el problema número 1 que tiene la población. Y el tema, justamente lo que señalaba Martín
como yo dije en mi primera intervención, si del 40%, del 100% de los denunciados, solo 40% fueron vinculados a proceso, el 60% de los hombres que atacan mujeres quedan impunes en la ciudad. De nada sirve si no pisan la cárcel o no son castigados como deben, tantas cifras que pueden llegar a celebrar pues, en el gobierno de la Cuarta Transformación. Ana Montaño, ¿algo que agregar? Gracias, sí. Pues bueno, primero yo creo que, respondiendo un poco a Martín y ahondando en el tema, yo creo que el factor ciudadano ha sido importantísimo, como también ya se mencionaba, por supuesto, ahora y siempre las victorias dentro de la lucha por los derechos de las mujeres han sido gracias al colectivo y al movimiento feminista, y por supuesto ha sido muy importante el seguimiento que ha tenido. La ley Olimpia es un gran ejemplo de ello, ¿no? Cómo se ha materializado en una iniciativa de ley que ahora ya está discutiéndose incluso a nivel nacional, pues esta parte de la violencia digital. Yo creo que un factor muy importante es que empezamos a detectar la violencia de género, las mujeres, ¿no? En muchos de estos casos, pues las mujeres son y somos violentadas sin ni siquiera darnos cuenta, ¿no? Entonces yo creo que este auge del feminismo nos ha ayudado mucho a que se detecte, por un lado, que es violencia, que los tratos que sufrimos pueden ser violencia. Sí. 2, que se sepa que es castigado. Y 3, que se tenga esta confianza en las instituciones, como bien se mencionaba, ¿no? Yo creo que esta parte de las abogadas de las mujeres sí. ha sido algo que ha ayudado enormemente, porque las mujeres ya pueden sentirse en mucha mayor confianza de que sus delitos, los delitos que denuncien van a ser perseguidos y juzgados con perspectiva de género. Y bueno, insisto, es un camino larguísimo, creo que se está avanzando. Y creo que efectivamente se requiere la colaboración tanto de los 3 niveles de gobierno como sí. con la iniciativa privada y las organizaciones sociales. Ok, bueno, pues se nos acabó el tiempo para este bloque. Hay que estar muy pendientes. Seguramente así vamos a estar en la jornada de mañana. Vámonos a una pausa. La llamada estafa maestra, el millonario desvío de recursos públicos presuntamente realizado por secretarios de Estado y otros funcionarios públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, podría tener un nuevo giro. La única imputada hasta ahora, Rosario Robles, busca tomar el criterio de oportunidad y colaborar con la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. En un solo día, Rosario Robles Berlanga pasó de declararse inocente a estar dispuesta a ser testiga colaboradora de la Fiscalía General de la República. La exfuncionaria buscará el criterio de oportunidad para denunciar y dar pruebas de la participación de sus pares y superiores en el desvío de recursos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En agosto de 2019, Robles fue detenida y acusada de participar en la estafa maestra. La estafa maestra, como ustedes recordarán, es el nombre que se le dio a la investigación periodística que, basada en informes de Auditoría Superior de la Federación, documentó el desvío de casi 7,000 millones de pesos orquestado por el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de contratos triangulados con universidades y otros organismos públicos. Según la investigación, los titulares de 11 dependencias participaron, pero hasta ahora la única acusada es Rosario Robles. Robles desde entonces aseguró ser inocente y hace un mes publicó una carta señalando que la FGR, la Fiscalía General de la República, la tenía en calidad de rehén para obligarla a buscar el criterio de oportunidad. Pero pues eso ya cambió ayer, cuando sus abogados señalaron que ante la posibilidad de ser acusada por delincuencia organizada y la falta de recursos para continuar con su defensa, Robles optó por cambiar la estrategia legal que había utilizado hasta ahora. Así, pasamos del famoso "no te preocupes, Rosario", dicho por Peña Nieto en 2013, al "la traicionaron y la dejaron sola", dicho por el abogado de Robles. Ahora, se prevé que la exfuncionaria declare que los recursos desviados se destinaron a campañas electorales, incluida la de José Antonio Meade en 2018 y la que llevó a Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México. Vamos a ver qué opina la mesa sobre esto y me gustaría empezar contigo, mi querido Martín, para que con tu calidad de abogado nos des, pues sería muy bueno también que tenga la audiencia una base de qué es esto de los criterios de oportunidad que cada vez aparecen más cuando hablamos de estos escándalos de corrupción y estas investigaciones. Abogado y expriista, ¿eh? Y expriista, pues. Tú solito te pusiste la carga, ¿eh? Cuéntanos. A ver, el criterio de oportunidad tiene un gran defecto. Un gran defecto, yo siempre lo he dicho aquí. Es muy bueno para muchas cosas. Viene del pre-bargaining de Estados Unidos, de la delación premiada en Brasil, que prácticamente es una delación, es decir, tú vas a cantar, vas a decir, vas a
decir lo que viviste, que a su vez inculpa a alguien, o sea, delatar a alguien, y te van a premiar por eso, ¿no? El plea bargaining es igual. ¿Cuál es el lado negativo de esta figura? Es que tienes incentivos para mentir y para decir lo que quieran escuchar las autoridades, y eso se sabe, ¿no? Es una especie de instrumento para que las personas literalmente, como se dice en el largo, pues canten. ¿Cuándo se puede utilizar el criterio de oportunidad? Cuando los beneficios sociales, así dice el código, los beneficios sociales sean muchísimo más que lo que la autoridad pueda gastar, ¿no? El costo que pueda llevar el proceso jurídico a una persona. Si esa persona te beneficia en otro proceso, entonces puedes utilizar el criterio de oportunidad. Ahorita ya son 3, ¿no? El de Rosario es el último, pero empezamos con Emilio Lozoya, luego fue Emilio Sabadúa, que era oficial mayor de ese dato de Rosario, y ahorita es Rosario Robles. Los 3 obviamente se parecen, todos los caminos nos llevan al presidente Peña y a esa administración, pero adolecen del mismo defecto. Bajo una prueba solamente testimonial, no puedes robustecer un caso penal, necesitas de más indicios. Yo siempre he dicho, si solamente se van a basar en las declaraciones de presuntos culpables, entonces el caso se les va a caer ante cualquier juez serio. Ojo, no estoy diciendo que no puedan ser sentenciados, pero al último se les va a caer porque un buen abogado te tira un juicio solamente con base en eso. Si la Fiscalía va a tener muchísimo más pruebas que argumenten y robustezcan los dichos de estas personas, entonces sí van a tener un buen caso. El problema es que en los medios, y lo que estamos discutiendo son solamente las declaraciones de quienes tienen incentivos para mentir, ¿no? Siempre hago la comparación con Lavallato. En Lavallato empezaron con delación premiada, todos en Brasil, pero la Fiscalía fue obteniendo muchísimo más pruebas y por eso llegaron más de 200 personas a la cárcel. Aquí en México no veo un ejercicio similar, además de que veo que están diciendo y haciendo público todo lo que está haciendo la Fiscalía y se supone que es autónoma. Entonces, por eso yo siempre he dicho que el equilibrio jurídico del caso realmente pende de un hilo. Ahora, si lo que quieren es solamente el teatro, les va a servir muy, muy bien. Esto le va a dar electoralmente muchísimo al presidente, pero jurídicamente se les puede caer por no respetar el debido proceso, e insisto, porque un testimonio no te puede soportar un juicio tan complejo. Son miles de movimientos que no dudo, o sea, a ver, lo de Mexicanos contra la Corrupción lo documentó la estafa maestra, no dudo que haya pasado algo así, pero se tiene que documentar muy bien. Y a mí lo que me da miedo es que por una prueba mal hecha y por estar dando el debido proceso, todo se caiga y nadie pise la cárcel, que sigo sosteniendo, nadie va a pisar la cárcel. Alejandro Encinas, no lo dijo Martín, pero yo lo pregunto porque también lo he escuchado por ahí. ¿Se están convirtiendo estos criterios de oportunidad en criterios de impunidad? Pues habrá que ver el desenlace, pero yo creo que sirven para robustecer el expediente, para llegarse de pruebas y para reducir los costos de los procesos y maximizar las ganancias. A ver, aquí lo que hay detrás es financiamiento de campañas políticas. Hoy el abogado de Rosario Robles dice que fueron a parar a la campaña del impoluto MIR. La imagen política, se utilizó ese dinero para promover la imagen política de Enrique Peña Nieto, de Chong y de Rosario Robles, y también tenemos casos de enriquecimiento de funcionarios públicos. Entonces, como bien dice la nota, de un día pasamos de Rosario la inocente a Rosario asumiendo que fue culpable y parte de un entramado de delincuencia organizada, porque es lo que, ahorita voy a pasar a eso, pero de eso se trata. Pasamos del no te preocupes, Rosario, al Rosario nos estás preocupando. Y se derrumba este mito de la presa política, la presa que estaba como una venganza política, la presa que estaba como una cuestión de conciencia, de por su ideología. No, hay que hacer la diferencia entre los presos políticos, que son de conciencia, y los políticos presos, que cometen actos de corrupción y que pueden entrar en delincuencia. El caso de Rosario es de esta segunda categoría. Y hay que decir, tenía acuerdo con el presidente de manera directa, dice, oye, Pigmenio Mendieta, uno de sus abogados, a diferencia de otros testigos o colaboradores para la construcción de este caso, dicen, Rosario Robles tenía acuerdo directo con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobernación y con el presidente. Y sí hay un entramado entonces de delincuencia organizada, que cumple con las siguientes características. Actividad delictiva, ya vimos cuál es, el desvío de los recursos a través de obras o servicios no realizados a través de las universidades, un grupo estructurado de 3 o más personas, Rosario Robles, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y los que se vayan sumando, durante un cierto tiempo, el sexenio de Peña Nieto,
que actuaron concertadamente Sí. y con miras a obtener un beneficio económico político. Para decirlo en conclusión, el sexenio pasado fuimos gobernados por un grupo de la delincuencia organizada. Ese es el pasado ominoso que bueno que ya se está dejando atrás. Vi a Martín un poco inquieto con lo que decías, Alex, pero si les parece, primero démosle la voz a las compañeras. Ana Montaño, ¿cómo estás viendo tú el entramado ahora que implica a Rosario Robles? Pues yo creo que, como mencionaba Alejandro, hay que ver en estos casos que implican pues temas de corrupción y que han sido la bandera principal de la 4T, hay que ver el bosque completo, ¿no? Porque probablemente podríamos centrarnos en el hecho de si Rosario Robles está siendo o no pues beneficiada con un criterio jurídico que no se inventó ahorita y que no es tema este caso, ¿no? Sino que se ha llevado a cabo, como ya bien decía Martín, en muchos países y en muchas circunstancias. Pero el tema es, yo creo que esa es la razón de ser, que pues qué tanto esta declaración que a ella le puede otorgar una disminución de la condena, no necesariamente tiene que ser una impunidad completa, beneficia en la reparación del daño, en la justicia que se tiene que hacer cuando el delito que se cometió fue en perjuicio de todas y todos los mexicanos de distintas maneras, ¿no? Tanto desde el tema de los fraudes electorales que implican una merma a la democracia, como también pues en la parte del desvío de los recursos como tal y del uso del dinero público para el financiamiento de estas campañas. Entonces, yo creo que pues finalmente si se ve como el costo social, que creo que es el fin último de las democracias, buscar el mayor beneficio social, pues bueno, es mucho más importante tener las declaraciones de la exsecretaria y poder ir hacia la verdad y hacia que se haga justicia. Lo que es pues completamente innegable es que hay un entramado de corrupción que cada vez va siendo pues más difícil de ocultar, que tenía que ver efectivamente, como lo mencionaba Alejandro, con pues todo el gobierno que tuvimos el sexenio pasado, yo diría que los 2 sexenios anteriores, y pues que hay ahí todo un tema Sí. que todavía nos falta mucho por saber cómo fue la participación de otras y otros funcionarios públicos, ¿no? Okay. Y pues es bien interesante ver que por lo menos la narración que hace el abogado de Rosario habla de que la hija, ¿no? de Rosario Robles, Mariana Moguel, fue la que la convenció Sí. de que es bueno, no sé si todavía milita en el PRI, ahí Martín no se sabe, pero por lo menos fue una representante popular del PRI y que está diciendo nos traicionaron, ¿no? Es decir, había un acuerdo político que iba más allá Sí. del sexenio anterior y que pues es lo que ni eso pues están cumpliendo a Rosario y es por eso que da pues estas declaraciones y parece que va a ir hacia el tema de ser testigo protegida, ¿no? Testiga protegida. Ana Villagrán, tu punto, contrapunto y con quién. Sí, yo primero les recomendaría que no se muestren tan felices por lo que están hablando, porque cuando ven al vecino que le están cortando la barba, no sé cómo va el dicho, pongan sus barbas a remojar, porque Alejandro nos habla de delincuentes organizados, o sea, a ver, a nadie nos extraña que a los priistas les descubran casos de corrupción, porque bueno, son priistas, pero el tema es que como nos recordaba Manuel Díaz, periodista de SDP Noticias, nos decía, ahorita en la Cuarta Transformación, primero le sacan algo turbio al jefe de prensa del presidente en campaña, después ahora su secretario particular, ahora sale lo del vocero y ahora al consejero jurídico le encuentran un departamento que no pudo declarar en todos sus años de servicio. Creo que los de la Cuarta Transformación están dándonos nuevos casos de corrupción o por lo menos que nos hacen pensar que no son tan inocentes como nos pintan en las mañaneras, ¿no? Entonces que no se alegren tanto por lo que están encontrando de colaboradores del PRI. Ahora, respecto al caso de Rosario Robles, yo creo de manera muy personal que qué bueno que esta es la estrategia que ahora están siguiendo. Creo que se tardó, creo que su intención de ahora ser una testiga colaboradora nos deja saber que por lo menos Emilio Cebadúa creo que dio datos muy, muy, muy densos de todo lo que pasó en el Peña Nietato.
El tema de la estafa maestra creo que es algo que nos va a seguir lastimando. Yo no sé si Rosario es culpable o no, pero de que sí se le dio un trato de enemiga del Estado y fue una venganza política, eso es innegable. Qué bueno que ahorita diga, bueno, por fin después de tanto acoso voy a hablar, porque su delito no ameritaba prisión preventiva. Ese es el tema. Ella pudo haber estado denunciando y aportando a la justicia, que es lo que cualquier mexicano o mexicana esperaría, pero no desde la cárcel como fue. Entonces, el tema de declararse culpable en el proceso de omisiones iniciado en su contra, creo que es algo muy bueno. Qué bueno que todo lo hicieron, y lo único que no me alegra es que no vayan contra el expresidente Peña Nieto y vayan contra Videgaray, qué bueno, pero de Peña Nieto creo que también es innegable que participó en todo este círculo de corrupción. Entonces, qué bueno por Rosario y pues qué bueno, ojalá caiga Videgaray y más priistas. Martín Vivanco, en 30 segunditos la diferencia que por ahí tenías con Alejandro. No, es una petición de principio, pues están presuponiendo que es culpable, o sea, y todos, todos, y también los medios, y estamos cesados para eso está mal. Lo segundo, a ver, si llevas 2 años en Santa Marta, 2 años en Santa Marta, como dice Ana, aprisionada malamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, eso no debe estar en la Constitución, pues después de 2 años de presión, pues cantas lo que debas de cantar, y sobre todo si estás viendo que nadie te está defendiendo, una, y dos, si estás viendo que todos los demás están cantando. Pero de eso a justicia, hay un trecho enorme. No me vengan a decir que eso es justicia. Eso es otro tipo de cosas. Eso se llama casi tortura. Y el factor fue Cebadúa, ¿no? O sea, de un mes para acá. Claro, pero entonces no me diga, o sea, ayer estaba diciendo que era inocente y hoy dice que es culpable. ¿Qué cambió? Pues un proceso donde me tienen embotada. Claro. A ver, Alex, de volada, por favor, 30 segundos para no dejarte sin voz. Ella, al allegarse al criterio de oportunidad, está reconociendo que formó parte de ese entramado. Que tuvo por eso, responsabilidad. pero si durante 2 años estuvo diciendo que no era culpable, que era inocente, y de repente de un día a otro para otro cambias, tienes que explicar tus razones. O de repente le entró el Espíritu Santo y... que su oficial mayor se adelantó. Pero son todavía en el terreno de los dichos todo, ¿no? ¿Alex? ¡Claro! Sí, el abogado dijo que tenían pruebas y que las iban a entregar, que no solo era que haya cambiado de postura, sino que iban a entregar pruebas. Bueno, pues le falta muchísimo a este entramado y los que se vayan acumulando, a ver cuántos funcionarios más está investigando la Fiscalía General de la República. Por el momento, nos vamos a una pausa. La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito busca que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear y congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa. De aprobarse, ¿la UIF tendría facultades judiciales o es una medida necesaria para frenar el lavado de dinero y otros delitos? Regresamos a Punto y Contrapunto. Gracias por continuar con nosotros. Luego de ser aprobada por el Senado, los diputados deberán definir si la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la UIF, debe ser facultada para bloquear y congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa. Según los legisladores de oposición, esta reforma equivale a otorgarle facultades judiciales a esta dependencia. Pero Morena y sus aliados lo niegan, argumentando que es una medida cautelar. Veamos el contexto. La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, podría obtener la facultad de bloquear y congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa. De aprobarse en la Cámara de Diputados, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada ya en el Senado, permitirá aplicar esta medida en casos sospechosos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Secretaría de Hacienda tendrá facultades para promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados, es decir, perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Las instituciones financieras deberán notificar a sus clientes que sus cuentas fueron incluidas en la lista de personas bloqueadas. Esta lista, con los datos de personas sospechosas de evasión fiscal, lavado de dinero o terrorismo, deberá elaborarla la UIF. Quien sea incluido tendrá derecho a una audiencia ante la dependencia para ser informado de las causas o fundamentos del bloqueo. En un plazo de 15 días deberá presentar pruebas y alegatos y la UIF emitirá una resolución administrativa sobre el caso. El grupo parlamentario del PAN objetó la iniciativa señalando que, de aprobarse, dará facultades judiciales a la Secretaría de Hacienda al avalar que detenga propiedades de una persona sin un control judicial. La iniciativa señala que el bloqueo es una medida cautelar que busca suspender o evitar que se realicen actos que originan la comisión de delitos y que no afectan los derechos humanos de las personas, ya que se trata de una medida provisional. Punto y contrapunto. Último tema a debatir esta noche.
Empezamos contigo, Ana Villagrán. Si te parece, ¿cómo estás viendo estas facultades que se le están tratando de dar a la Unidad de Inteligencia Financiera? Ya ha habido una polémica desde hace un año, incluso judicial, donde estaban rebatiendo qué tanto podría hacer Santiago Nieto o la Unidad de Inteligencia Financiera, y pues ahora está esto ya convirtiéndose en una ley. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo está viendo la oposición? No, se me hace gravísimo, Lecona, gravísimo. Yo creo que ni siquiera no son capaces de dimensionar lo que están aprobando y ahorita porque se sienten protegidos porque están en el poder, pero al ratito que ya no estén, esperemos el 21 o en el 24 para adelante, entonces van a entender la gravedad de lo que están aprobando y celebro rotundamente los 27 votos en contra que tuvo en el Senado esta ya mal llamada ley Nieto, porque la UIF, como lo dijimos desde el inicio desde este gobierno, está siendo el brazo armado del presidente. Apenas hay un enemigo o alguien que incomoda a la Cuarta Transformación y ¡pum! Les congelan sus cuentas o actúan contra ellos, y justamente me preocupa el uso contra enemigos políticos que esta cosa puede avanzar. El tema, están señalando que esto solo va a aplicar para tema de terrorismo o de posible lavado de dinero, pero eso no lo vimos en las cuentas que congelaron por los que se manifestaron por el intento de robo de agua en Chihuahua. O sea, lo señalé en este programa, gente que tenía 20,000 pesos, que para muchas familias 20,000 pesos son los ahorros de su vida en el banco, y se los quitaron porque estaban incomodando al presidente López Obrador y por eso les quitaron su dinero y no sabemos cuándo se los van a devolver. Entonces el tema de que la UIF, como lo señaló nuestro senador Damián Cepeda, busque congelar cuentas sin autorización de un juez, está vulnerando los derechos de la seguridad jurídica de las y los mexicanos, y no es algo menor, es una puerta completamente a la arbitrariedad, y realmente me preocupa que mañana tú o yo o cualquiera que hablemos mal o que seamos de estos lectores de los pasquines que atacan a la Cuarta Transformación, formemos parte de lista de personas bloqueadas sin necesidad de una orden judicial. Ellos argumentan que el tema es que se han obtenido el bajo nivel de sentencias para congelar las cuentas, que solo se ha obtenido una en 13 años en términos de terrorismo, de lavado de dinero o en pro de investigaciones contra gente que comete crímenes, pero no podemos vulnerar el dinero de la gente así, porque sí. Yo pongo solo un ejemplo. ¿Qué va a pasar con todos aquellos comerciantes, por ejemplo, que se autoemplean en vía pública, que pueden tener miles de pesos en sus cuentas y que no es dinero que puedan comprobar porque no pagan impuestos? Esto solo es un ejemplo y no es ni clasista ni incriminatorio. Es solo un ejemplo de cómo la gente puede tener mucho dinero en sus cuentas, y si de repente le incomodas al gobernante en turno, te lo pueden quitar. Creo que es gravísimo y yo espero que realmente esto lo atoren en diputados, o no sé cuál sea el siguiente paso que Martín ahorita nos diga, pero esto no puede salir. Se me hace realmente un agravio para fortalecer a la UIF y el brazo armado del presidente López Obrador. Alejandro Encinas, ¿la UIF está convirtiéndose en un brazo armado del presidente López Obrador en contra de enemigos políticos? No, por supuesto que no, y ahí hay que ver la operación de maniqueísmo informativo que acabamos de escuchar, en donde se hace pintar que se congelaron las cuentas a los campesinos que protestaron en las tomas de las presas en Chihuahua. Nada más falso. A quien se le congeló la presa fue al terrateniente y exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y a otras 2 personas de ese nivel. Y justo la derecha siempre opera así, haciendo creer a la gente que les van a congelar las cuentas, el fantasma de que el gobierno va a expropiarle su propiedad. Así han operado desde siempre. A ver, en realidad esta medida es para las grandes lavadores de dinero de este país y para contener amenazas de terrorismo. Entonces, no es para la población en general, eso hay que aclararlo, sino más bien con mucha precisión, y allá arriba a quienes son grandes delincuentes y grandes traficantes por el sistema financiero. También hay que decir que la UIF ha hecho lo que no se ha hecho en sexenios pasados, simplemente decir que en este año se han congelado más cuentas que en los últimos 4 años de Enrique Peña Nieto. Y creo que sí hay un debate aquí en donde es importante fortalecer las capacidades institucionales y que haya mejores mecanismos de mayor eficiencia, porque sobre todo en el circuito financiero, si no actúas rápidamente, pues ese dinero ya se trianguló, ya se te fue del país y entonces ya no hay nada que se pueda hacer. Y las órdenes judiciales suelen demorar y se aletarga el proceso, y eso disminuye la capacidad de eficiencia y de realmente tener pues resultados positivos. De todos modos, sí comparto yo también la preocupación de que hay que poner candados, porque sí puede llegar a afectar o puede dar poderes arbitrarios al poder, y en eso yo creo que Ana tiene mucha razón. No solamente hay que pensar cuando uno está en el gobierno, sino
tú le darías, yo creo que la pregunta de todo reformista, de todos legisladores, ¿tú le darías este poder, ahorita estando en el gobierno, a tu peor adversario, al que más te va a perseguir cuando estés en la oposición? Y si contestas que sí, pues adelante, pero si contestas que no, hay que pensar entonces en candados y en mecanismos para, al tiempo de incrementar la eficiencia, sí garantizar que no haya usos abusivos de esta figura. Y yo creo que el mecanismo aquí, mi sugerencia, habría que revisar bien el dictamen, no sé cómo venga en este punto, pero sería el carácter provisional, es decir, dar un lapso de tiempo a la UIF breve en lo que un juez le permitiría o no el congelamiento, el bloqueo de las cuentas. Pero que sea un criterio permanente o muy prolongado, eso me preocuparía mucho, y desde luego tiene que estar muy claramente tipificado que solo puede ser hay indicios claros de potenciales operativos de terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, es que sabes que, Alex, que también, bueno, esto como lo pintas ya es como funciona, ¿no? O sea, tiene el margen más o menos para demostrar ante un juez, hoy Santiago Nieto, que efectivamente los dos delitos por los que puede echar ojo la UIF de cuentas de algunas personas, pues tiene un espacio para la revisión judicial. O sea, sí, aquí, como bien dices, habrá que ver qué de esto se queda y qué de esto se va. ¿Cómo lo estás viendo tú, Ana Montaño? Pues mira, coincido muchísimo con Alejandro, por supuesto. Creo que precisamente la razón de ser de esta iniciativa es fortalecer a la UIF jurídicamente y legalmente, por un lado, y además darle mayores herramientas para actuar con mayor facilidad, porque lo que estaba sucediendo también es que cuando se empiezan los procedimientos, antes, pues bueno, a nadie le interesaba sacar el dinero de sus cuentas bancarias, porque pues sabían perfectamente bien que no se les iba a perseguir, ¿no? Tal es el caso que en 2018 se congelaron solo 800 cuentas contra las 12,000 que se congelaron en 2019. Entonces, pues bueno, sabía que nada de esto iba a pasar. Posteriormente, ahora que empiezan, pues la estrategia empieza a ser, en cuanto tienes un caso, antes de que el juez dé la orden o dé la autorización para el congelamiento de cuentas, pues estas cuentas se vacían. Entonces, finalmente, la estrategia deja de tener pues, efectividad, y lo que se requiere, pues, es obviamente fortalecer a la institución y darle un marco legal y normativo para poder llevar a cabo la finalidad pues, política que se requiere. Es precisamente la manera en la que tiene que hacerse. Es algo que no se hizo ni en el sexenio de Calderón ni en el sexenio de Peña Nieto en su llamada guerra contra las drogas, porque finalmente no estaban yendo contra los intereses económicos. Ya sabemos ahora que esos eran los que los financiaban, sino estaban yendo pues específicamente contra las pequeñas cabezas, ¿no? Justamente creo que, como lo mencionaba también Alejandro, es muy importante que recordar que pues contra quienes va esta iniciativa, y no la iniciativa, sino la operación de la UIF, es contra las grandes cabezas de los grupos delictivos, tanto en términos de narcotráfico como en términos de exfuncionarios públicos que desviaban recursos para financiarlos. Entonces, pues en ese sentido creo que es positivo. También comparto la preocupación, creo que esa es una preocupación de cualquier persona que pueda pensar en los límites que debe tener la ley. Sin embargo, pues confío en que sí, la voluntad política es importante, y que bueno, que tendrá que ser regulada y que tendrá que tener sobre todo las instancias para que la ciudadanía, obviamente desde la presunción de inocencia, que es uno de los principios fundamentales del sistema de justicia, y así tiene que ser, pues pueda apelar a las decisiones o pueda tener pues un arma para, digamos, defenderse en caso de que fuera injusta la decisión de la UIF o pues la determinación, ¿no? Sí. Martín Vivanco, ahora hay un abismo, la verdad, hay una diferencia enorme entre lo que fue la UIF en el sexenio pasado, nada más con Alberto Vaz al frente, a lo que está haciendo hoy la UIF de Santiago Nieto. Pero sí, yo sí recuerdo que hay muchas cosas que también valdría la pena que nos detuviéramos, ¿no? Como el hecho de que el año pasado, pues justo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le daban más facultades a la Fiscalía General de la República para entrometerse incluso en el secreto bancario, y se acotaba justo el poder de la UIF. Y ahí había como un jaloneo incluso entre la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, con Santiago Nieto, y hasta en ese caso con el ministro Medina Mora, hoy exministro Medina Mora. ¿Cómo ves tú en dónde estamos? Todo viene de ahí. Había un criterio de la Corte que lo que hacía era limitaba a la UIF para que no te pudieran embargar las cuentas cuando no había orden judicial, porque no estaba claro en la ley si lo podían hacer o no. Llega a la Corte y es Medina Mora el que dice, no lo pueden hacer.
Por eso se limitaba la UIF y por eso el dato que dice Ana, que es cierto, de que había 800 y después subieron a muchísimas más en el año siguiente, es porque se quita ese candado, no significa porque esté bien. Yo creo que en este caso el ministro Miguel Mora tenía razón, no te pueden embargar las cuentas sin orden judicial, porque tiene un efecto confiscatorio precisamente por lo que decía Alejandro. La medida que van a legislar ahorita no es preventiva y no es solamente temporal. ¿Por qué? Porque en los hechos, desde que te bloquean la cuenta, pasa 5 meses el proceso interno nada más en la UIF. Y si la UIF quiere impugnar ese proceso interno, te vas hasta 3 años. Y en ese inter pueden ejercer la extinción de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno te confisca el dinero y se bloquea el dinero y ya no hay poder humano que te lo vaya a regresar. Puedes pedir después indemnización, sí, y te tardas otros 3 años. Entonces, el perjuicio que te dan es permanente. Y todo se reduce a también lo que decía Alejandro, que ahí lo voy a citar 2 veces, el principio de universalidad o el famoso velo de ignorancia. Están legislando como si ellos siempre van a tener el poder. O sea, lo que te dice la teoría política, la teoría jurídica, es que tú legislas sin saber las particularidades o el lugar donde vas a estar en el futuro, porque esa regla te puede aplicar a ti en un futuro. Y aquí están legislando como siempre, si siempre estuvieran en el poder. Es una medida bastante fuerte, muy arbitraria, que no va a ser temporal. Y no nada más, o sea, entiendo lo que dicen, es que el objetivo es el narcotráfico o los grandes capitales. Sí, o sea, puede ser que eso digan en el papel, pero tú puedes con indicios probar que nosotros 4 estamos ahorita haciendo delincuencia organizada, nosotros 4 virtualmente. Y eso tú pues a lo mejor se cae, pero en 3 años. Y mientras, ya te fregaste. Sí. Bueno, pues le queda todavía mucho de discusión, sobre todo en el poder legislativo, y ojalá que pues, la coincidencia que hay aquí, que supongo que es la coincidencia de todas y todos, es que hayan controles y que haya pues, una debida observancia judicial para el actuar de la UIF por salud de la democracia, ¿no? Pero vámonos a una pausa y regresamos ya nada más con la paparrucha. Vámonos con la paparrucha de esta noche. En periodismo, más vale llegar tarde que llegar mal. Pero con mucha frecuencia, medios y sobre todo portales que replican sin verificar la información que se ve en redes sociales se apresuran a publicar supuestas primicias que resultan paparruchas. Y eso es precisamente lo que ocurrió este fin de semana, cuando se difundió falsamente la muerte de José Mireles Valverde, líder y fundador de los autodefensas en Michoacán. Algunos medios y portales publicaron la muerte del también subdelegado del ISSSTE en Michoacán, e incluso funcionarios y exfuncionarios estatales externaron su pésame. Pero ahí no paró la cosa. Los diputados del Congreso michoacano incluso publicaron una esquela, y el Sindicato de Trabajadores del ISSSTE en esa entidad también publicó la suya. Ayer, Estefanía Valdés, esposa de Mireles, tuvo que salir a desmentir esta información. Mireles, en efecto, fue hospitalizado el pasado 3 de noviembre tras haber dado positivo de COVID-19, pero aún se encuentra luchando por su vida. Así que esperemos que el doctor Mireles pueda salir adelante y recuperar la salud. Estaremos pendientes. Y recuerda que hay que seguir cuidándote y cuidando a los demás. Usa cubrebocas, respeta la sana distancia y no asistas a reuniones con más de 10 personas en espacios cerrados. Esto fue todo por esta noche. Gracias por acompañarnos y gracias también a las y los panelistas. Yo soy Alfredo Lecona y esto fue Punto y Contrapunto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.